Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Señor Jesús los bendiga. ¿Cómo encuentran todos ustedes, Tavo? Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Bendiciones, Freddy. Gracias al Señor bien. Bendecido, gracias a Dios. Dios es bueno, para siempre son sus misericordias. Gracias a Dios. Una semana más, gracias a ustedes por estar, por acompañarnos. Gracias al Señor Jesús que nos permite la vida de estar con ustedes y de compartir un fragmento de la palabra. Hoy con un tema muy especial que yo sé que nos va a hablar la palabra, que el Señor nos va a enseñar mucho. Entonces vamos a orar, Tavo, para que el Señor sea guiándonos y orientándonos. Amén. Dios eterno y soberano, creador de los cielos y de la tierra, sublime eres, Señor, eres excelso. Te magnificamos, te damos el honor que tu nombre merece, porque tú nos has dado, Señor, por tu misericordia, la oportunidad en este nuevo día que nos regala para estar, Señor, una vez más, primeramente delante de ti, para presentar tu palabra. Gracias, Dios, porque esa palabra es preciosa y esa palabra fluirá como río de agua viva dentro de cada vida, Señor, que estará presto para escucharla. Que tu nombre sea glorificado, aún interviniendo, intercediendo, Señor, conforme a la necesidad de cada una de las personas que estarán allí prestas a escuchar. Que tu nombre sea glorificado una vez más, Señor. En Cristo Jesús oramos, Padre. Amén y amén. Y amén. Dios los bendiga mucho. Espero que haya sido una semana muy bendecida y que bueno, que el Señor nos hable en esta tarde, en este día. Tavo, ¿cuántas veces la vida nos golpea, por así decirlo? Y siempre nos va a golpear. Claro. Pero ¿qué tenemos que hacer? Inevitable. ¿Qué tenemos que hacer después de que nos golpea? Bueno, levantarnos. El título de hoy es La vida te golpeará, pero tú te levantarás. Claro. O sea, la vida es... uno se desanima. Sí. Uno se desanima a tal punto que uno no quiere nada. Que uno ve oscuro todo. Que pereza esto, que pereza lo otro. No le encuentra uno sentido muchas veces a las cosas. Inclusive teniendo salud, teniendo trabajo, teniendo dinero. Un bienestar, podemos decirlo así, una estabilidad. Exactamente. Y uno se desanima. Sí. Y hay veces que llegan cosas, golpes de la vida, tribulaciones, problemas, dificultades, que hacen que uno verdaderamente se desanime y se caiga. Se siente uno como derrotado, como que bueno, ¿y esto cuándo va a pasar? Sí. Pero nosotros, en el momento en el que llega ese desánimo, Tavo, el desánimo es que es ese como un mal sentimiento, ¿no? Como el desánimo puede llevar a muchas cosas, a una depresión. Claro. Hay gente que se deprime en un desánimo, se desaniman y no quieren levantarse de la cama, quieren dormir, lo único que desean es que llegue la noche y no ver el día. Y ese desánimo es causado por muchas cosas. Como les digo, puede ser una enfermedad, la pérdida de un ser querido, la pérdida de una relación. Pero nosotros, como hijos de Dios, debemos de levantarnos. Claro. La Biblia está llena de personajes que se levantaron, que se cayeron y se levantaron. Desde el principio hasta el fin. Eso es un modelo que tenemos nosotros como hijos de Dios. desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y hoy vamos a hablar del personaje que es recurrente en el programa, por lo mismo, porque nos enseña mucho. Claro. Y es el apóstol Pablo. Sí. Entonces, Pablo nos va a mostrar, en lo que vamos a hablar hoy, nos va a enseñar, vamos a hacer un comparativo de lo que Pablo vivió, cómo lo afrontó, y lo comparamos cómo lo vamos a afrontar nosotros. Para que usted se dé cuenta y nosotros nos demos cuenta cómo las escrituras nos enseñan y el Señor nos enseña de su palabra que hay que levantarnos ante las caídas. No nos podemos quedar ahí. Aun cuando el justo se cayere, Dios lo levantará, dice la palabra. No nos podemos quedar ahí. Y hoy en día, en este mundo actual, hay mucha gente que se queda ahí. Sí, se queda. Hay mucha gente que está viviendo caída y no se quieren levantar. No quieren levantar la cabeza a mirar que hay una esperanza en Jesús, a mirar que hay una esperanza en el Señor, que todo lo puede, que siempre nos ama, que está para nosotros. Pues no lo quieren ver, no lo quieren ver. Entonces vamos a mirar, Tavo, vamos a ir empezando con este versículo, con esta parte de las escrituras que está en Hechos capítulo 14.
Y vamos a leer dos fracciones. Primero del 8 al 12. Vamos a leer aparte. Hechos 14, versículos del 8 al 12. Dice así: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate, derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lenguas licaónicas: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Bueno, esta primera parte. Entonces los voy metiendo en contexto. Está Bernabé y Pablo. Y entonces hay una persona acá, inhabilitado de los pies. Lisiado prácticamente. Dice inhabilitado de los pies. Y Pablo lo sana. Y este empieza a sanar. Y entonces la gente vio eso. Sí. Y la gente, en vez de darle gloria y honra a Dios, creyeron que habían bajado dioses y se habían metido en Pablo y en Bernabé. Y entonces les decían Júpiter y Mercurio. O sea, el pueblo estaba cegado ante la idolatría y ante otra cantidad de cosas, no ante el verdadero nombre de Jesús, ¿cierto? Y Pablo ahí en ese, que vamos a leer otra parte desde el 18, pero entre el 13 y el 18, Pablo les dice: no, ¿cómo le ocurre? No, yo soy uno igual a ustedes. ¿Cuál? No, esto es por Jesús, esto no es por mí, esto no es ningún Dios, ningún Mercurio, ni ningún nada. Ninguno de los astros el cual ellos adoraban. Porque el pueblo estaba acostumbrado era a eso, a ver otros dioses, y no verdaderamente a Dios. Entonces Pablo les dice: no, esto no, yo soy uno igual que ustedes. Y en el versículo 18 vamos a leer Tavo del 18 al 22. Y ahí vamos al contexto y al meollo de lo que es el tema de hoy. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, y que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándoles los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándole a que permaneciesen en la fe y diciéndole: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Entonces Pablo pasa eso, hace la sanidad con Bernabé. Al no aceptar eso, ya dice que vienen otra gente de otros, vinieron unos judíos de Antioquía, de otras partes, vinieron otros y lo apedrearon. Mejor dicho, le dieron duro. Tan duro le dieron que pensaron que lo habían matado. O sea, Pablo viene de hacerle un bien a alguien en el nombre de Jesús, porque no era en el nombre de Pablo, sino en el nombre de Jesús, que era el que Pablo predicaba. Viene y le hace el milagro a esa persona, lo sana, y lo que recibe es que lo apedreen y que casi lo maten. Porque no aceptó que realmente las figuras que ellos querían. Él no quiso aceptar que él era ni Júpiter, ni Mercurio, ni nada de esas cosas. Y entonces por eso lo apedrearon. Oigan a este y vea, ¡pum! Y le dieron duro al pobre Pablo. Dice que quedó casi muerto. Y dice que después los discípulos lo rodearon, como quien dice: si no, pueblo defender más o menos, a ver qué tal. Hacer como un protector, un escudo protector a Pablo. Y aquí viene la primera cosa, Tao. ¿Cuántas piedras hemos recibido? Claro. ¿Cuántas? Muchas. Y quizás muchas veces nos hemos quedado ahí. Pablo se quedó ahí. No, dice la escritura, se levantó, se sacudió el polvo y siguió. No, y lo que dice, se levantó, entró a su día y al día siguiente salió con Bernabé a otra parte. Ciudad. Se fue para otra ciudad. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, se fue a otra. Continuaba. O sea, Pablo
Pablo no lo hacía desfallecer el que se hubiera caído, el que llegara un tropiezo. Y eso no fue un tropiezo de que me caí y me aporrié. No, para nada. Era un tropiezo que cae y lo matan. Estaba en juego su vida. Casi lo matan. Otro, no, aquí dejo esto. Yo no, esto no es conmigo. Oiga, que me va a hacer matar. Todavía le estoy haciendo un favor a este desgraciado. Y vienen ustedes y me van a apedrear aquí a matarme. No, yo me voy. No, Pablo no. Pablo sabía que esas piedras eran necesarias para su crecimiento y que él no se iba a quedar ahí caído. Pablo no quedó caído ahí donde cayó, porque Pablo quedó ahí medio muerto y ahí se levantó. Y no se levantó ahí, ay, qué pecado de mí. Ay, Dios mío, a mí cómo me duele. No, ¿por qué me hicieron eso? No, dice que paró a predicar el evangelio. A continuar el llamado. ¿Ah? Tavo. Sí. Entonces, nosotros, ¿por qué? Ante la más mínima Dificultad que se presenta. Pero es que son mínimas, Tavo. Sí. ¿Qué le voy a decir que es una mínima dificultad para un cristiano? Para uno de los que nos llamamos hijos de Dios. El domingo vamos a ir a la iglesia, está lloviendo. Ah, no, yo no voy, está lloviendo. Sí. No, yo cómo me voy a mojar. No, Tavo. Claro. ¿Qué es eso? No, yo no le voy a predicar a ese muchacho, yo no le voy a hablar de Cristo, no es como él. ¿Qué es eso? Pablo, aún después de apedreado, se levantó y siguió. Y lo que más me gusta es que dice, después de que dice en el versículo 22, confirmando los ánimos, él confirmándole a los discípulos. En vez de los discípulos estarle diciendo a él, Pablo, venga, vamos. No, él a los discípulos. Por eso es indispensable y necesario esas piedras de nosotros. Saberlas recibir para sabernos levantar. Claro. Porque si Y no, saber que, o sea, Pablo, que si hay algo que estaba claro, es que sabía que el llamado al cual Dios le había hecho, tenía una identidad clara, pues, de lo que era verdaderamente, porque por la causa de Jesucristo él sabía, pues él estaba entendido de que esto no simplemente iba a estar caminar en valle de sombra de árboles, de frutales, no, como decía San David, aun cuando ande en valle de sombra de muerte, o sea, él no iba a temer para nada. no temeré. Entonces Pablo les dice después a los mismos discípulos, les dice, les exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndole, es necesario, o sea, es necesario. Esto no es por si de pronto, una opción, no, escogencia. Es necesario que en la vida cristiana, que en el amor a Cristo, que en este camino, en seguir y predicar su evangelio, es necesario lo que dice Pablo. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Son necesarias las tribulaciones. Bendita sea la prueba. Bendita sea la prueba. Pero ¿cuánto lo vemos de esa manera? No, como decía al principio. Cuando llega la prueba, la maldicen. Maldita sea. Sí. Es lo primero que mucha gente dice. Eso es lo primero que dicen. No, bendita sea la prueba. Bendita sea la tribulación, porque ella nos va a enseñar a levantarnos de ahí, a ver las cosas de otra manera, Tavo, y a poder seguir adelante en lo que el Señor nos llamó a hacer. Lo que pasa es que el mal hábito que traíamos a mente sin conocer a Cristo y estando ahora en la voluntad del Señor es totalmente diferente, porque ahí va a cambiar todos esos paradigmas que traíamos. Totalmente. Nosotros veníamos con una... O sea, la naturaleza del hombre es la quejabanza que yo siempre digo. Ay, mira, me pasó esto. Tú no esperas que te oiga. Ay, qué pecado el medio, que le estén sobando. No. Hágale mi. Vea. Es acción y sacúdase reacción. y vamos. Sigamos para adelante. La vida tiene que seguir. ¿Qué aprendió de esto? ¿Qué le enseñó esto? ¿Para qué le sirve esto? ¿Se va a volver a caer en lo mismo o va a caminar por otro lado? ¿Qué hizo mal para que esto pasara? Pero no nos vamos a quedar ahí derrotados. Hay gente que se llega a la ruina, pierde todo y nunca más se levanta. Pero también conozco gente que se ha quebrado 3, 4, 5 veces y se mantiene. Les voy a colocar un ejemplo muy conocido. El coronel Sanders, el creador de KFC. Cuando empezó a hacer pollo acá, le dijeron, en Estados Unidos de América, los americanos nunca van a comer pollo frito. Lo intentó 8 o 9 veces y siempre quebró, pero nunca desistió. ¿Qué es hoy KFC? Y por él muchos estilos, muchos ejemplos.
¿Por qué? Porque persistieron, Claro. porque creían en lo que ellos tenían. Ujú, Si una ellos, visión. si ellos creyeron en esa visión de un Ujú. negocio, más nosotros que tenemos el llamado, Claro. que somos hijos de Dios, ¿cómo no vamos a persistir en seguir en este evangelio, en seguir una vida en Cristo, en seguir una vida de riquezas, como hablábamos la semana anterior, Ajá. que no es monetaria, No. pero que es riqueza espiritual, que muchos que tienen dinero no la Se pueden llena y disfrutar? va a sobreabundar. ¿Por qué? ¿Por qué desistimos? ¿Por qué nos quedamos ahí? ¿Por qué cuando llegan las piedras nos quedamos ahí, ahí, ahí? No, hay que levantarnos, Sí. hay que levantarnos. Entonces, aquí vamos a hacer un paralelo para que ustedes entiendan cuál era la motivación de Pablo y vamos a compararlo con la motivación de nosotros. Ujú. Porque es que Pablo, el apóstol, Ujú. es uno que él no caminó con Jesús. Pablo, la No. conversión de Pablo fue camino a Damasco, Claro, y ahí fue ese encuentro nada más cuando no más. estuvo. Pero él no caminó a la par. Presencialmente, visiblemente, No. vamos a decirlo como estuvieron los demás Como apóstoles. estuvo No. Pedro, como Ujú. estuvo Juan, él no estuvo. No. Pablo conoció a Jesús, mas no caminó con Jesús. A la par no caminó. Entonces, vamos a ver la motivación de Pablo, ese Pablo que puede tipificar lo que somos nosotros muchas veces, porque de dónde venía Pablo y quién era Pablo, Ujú. a quién fue Pablo y quién terminó siendo Pablo. Sí. El mayor escritor del libro, uno de los mayores escritores del libro de la Biblia, Ujú. Pablo, Saulo de Tarso. Entonces, vamos primero a cuál era la motivación de Pablo. La primera motivación de Pablo, Tavo, fue su conversión. Sí, Esa fue la primera motivación de Pablo, cuando se convirtió. claro. Ujú. No, Sí. ¿qué más iba a hacer? Entonces vamos a ver qué pasó en la conversión de Pablo, que ya hemos sabido, y eso está en Hechos 9, Hechos capítulo 9, versículos 4 y 5. Esa conversión de Pablo es lo que a Pablo lo motivó. Y el versículo 4 y 5 del capítulo 9 de Tavo dice: Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. esas palabras de Jesús a Pablo, a Saulo en ese momento, fueron inolvidables para Pablo. Claro. Inolvidables. Ujú. Esas palabras fueron tan inolvidables que lo hicieron soportar esas piedras que capítulos adelante hablamos ahorita. Ahorita. De esos capítulos que hablamos al principio, cuando lo apedrearon. Ujú. Esas palabras de Jesús a Pablo en esa conversión fueron lo que lo motivaron. Sí. Esa conversión de Pablo, porque él venía Una vida totalmente del desorden, Pablo era un hombre sanguinario. del todo. Pablo no podía ver un cristiano No. porque era objetivo militar. Ese era Pablo. Sí. Pero cuando Pablo en ese camino se encuentra y Jesús le sale al encuentro y le dice eso: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es darse cosas contra la vida. Y eso a Pablo jamás se le olvidó. Ujú. Jamás. ¿Por qué no le olvidó? Primero porque quedó ciego. Sí. Y esa experiencia mente dijo: bueno, aquí vas a depender. Quedó 3 días ciego. Y fuera de eso le dice: va a ir a tal parte. Y llevado por otro. Y donde el que lo llevó, muerto el miedo. Sí, No, total. no, señor, pero ¿cómo va a mandar usted a Pablo acá si ese Saulo? No, que este me va a matar. Ay, hágale tranquilo ahí, hágale tranquilo, que nada pasa. Saulo no olvidó su conversión. La motivación más grande de Pablo fue su conversión. Sí. Fue lo primero. Tavo, cuando nosotros llegamos a Jesús, Ujú. cuando nosotros venimos a ese encuentro con Cristo por primera vez, ¿no era algo bonito? Entonces, ¿por qué no olvidas? Como decía el Apocalipsis, por cuanto has dejado el primer amor. ¿Y ve? O sea, porque ya te hiciste un hábito de vida que era totalmente diferente, dependiente a la palabra, a la voluntad de Dios. Entonces, la de Pablo, la motivación de Pablo, la primera fue su conversión. ¿Cuál es la de nosotros? Vamos a ese mismo punto de Pablo. Pablo en su conversión. Ahora nosotros en nuestra conversión a Cristo. ¿Por qué nos olvidamos de eso? Si eso nos tiene que motivar a seguir. Claro, afirmar cada día más bien. Cada vez que uno se sienta derrumbado, caído, destruido,
yo lo tomo como ejemplo, yo lo hago. Ujú. ¿Sabe qué hago yo, Tavo? Me acuerdo de cuando yo salí, me acuerdo de cuando yo llegué, la primera vez que escuché a Jesús. Y de ahí empiezo a mirar ese espejo retrovisor de dónde me sacó. Claro, Y eso me da fortaleza. claro. Yo no veo el espejo retrovisor para ver qué era lo que yo tenía, Mm. no, para ver de dónde me sacó. Y que va a ver tan pequeños con las cosas que ahora por delante Dios ha preparado para los que le amamos. Así dice la Biblia. Que es lo mismo que le pasa a Pablo. Ujú. Pablo, después de que tiene este encuentro con el Señor Jesús, que llega a su conversión, Pablo no volvió a añorar nada de lo que tenía. Él decía, todo lo que Todo tenía es por basura. más bien. Basura, decía Pablo. O sea, él ya no añoraba eso. Ujú. Pero Pablo, lo que sí nunca olvidó Claro. fue este momento, Claro. fue este llamado. Cuando a nosotros se nos olvidó el llamado. Ujú. Cuando dejamos de mirar a Cristo, porque muchas veces decimos, no, yo tengo la mirada puesta en Cristo. Decimos. Una cosa es decir, Ujú. pero otra cosa cuando estás en el terreno, en la práctica, en el momento de tu vivencia, es ahí donde obviamente recurrimos a esas prácticas andanzas que, como tú decías, pues no vemos el espejo retrovisor, sino lo que hacemos es voltear la mirada y comienza como la mujer de Lot, pues, que Pero se... ahí quedó en esa o como el mismo pueblo judío, que no añoraba el La maná que le libertad, daban, ni la libertad, sí. sino que anhelaban los ajos y las cebollas de Egipto. Total. Así está mucha gente. Y no estoy diciendo mucha gente que no conoce a Cristo, No, es porque, mucha gente que conoce. claro, porque los que desconocen de Cristo prácticamente andan Siguen en su su vida mundo. normal. Ellos no están, para ellos no hay nada malo. No, Para ellos pecar no es nada malo. claro. Porque ellos van a la misa y ya se Ujú. confiesan y le dicen a un sacerdote Un tal ratito otras nada cosas y más. ya se acabó. Y con eso limpiaron sus causas. Ujú. O como dicen por ahí, el que reza y peca empata. Entonces yo doy esto y ya con esto yo borro lo Ya malo que yo hice. cumplimiento. Ya. Pero para ellos no es eso, es para los que ya conocen de Jesús. Claro. Los que en algún momento tomaron la decisión en entregarle su vida a Dios como lo hizo Pablo. Sí. Pero en el camino vinieron las piedras, vinieron los problemas, vinieron las controversias, vinieron las adversidades. Ujú. Y se cayeron, no se levantaron. Claro. No se levantaron. Sí. Hubo gente, conozco Y mucha se gente. han apartado. Conozco mucha gente que se han Sí. alejado. Y yo sé que vos también conoces Sí, mucha sí, gente. claro. Que con una tribulación, la pérdida de algo, algo no salió, algo no funcionó, una quiebra económica, anyway, cualquier cosa. Ujú. Y no se volvieron a levantar. Se quedaron ahí. Nunca más levantaron la cabeza. Pero peor que levantar la cabeza, nunca más miraron a Cristo. Reconocieron. Nunca más lo miraron. Yo creo en Dios. El diablo cree también. El diablo también cree. Claro. No es solo creer, es seguirlo, Ujú. oírlo y por sobre todo obedecerlo. Pero mucha gente se queda ahí. Sí. Entonces la motivación de Pablo fue su conversión. La de nosotros tiene que ser ese mismo día en que nos llamó el Señor o en que nosotros decidimos hacer parte de la familia de Cristo. O sea, tiene que ser una de las mayores motivaciones que nosotros tenemos. Porque si no tenemos esa motivación, vamos de bajada. Rumbo, Vamos de bajada. de caída total. No vamos escalando No. peldaños, como dice la canción, Ujú. sino que los vamos descendiendo, vamos para abajo. Como decía el cubano, vamos para abajo, vamos para el infierno, ahí decía el cubano. Sí. Entonces no podemos, tenemos No que es esa seguir la adelante. causa. Segunda motivación de Pablo, para compararla con nosotros, su convicción. Sí. Pablo estaba convencido, Total. Pablo entregó su vida a Jesús y él no volvió a decir, no, es que a mí me faltó matar a aquel cristianito, Claro. come que... Faltaron una oportunidad. O le dijo a Dios que le diera nuevamente una oportunidad para. Pablo no dijo, Desde yo voy ese a mismo volver momento. otra vez, me voy a ir por allá para Roma, juntarme con los romanos, amigos míos por allá, échame un chico de billar y tomame una cervecita. Ujú. Pablo no dijo eso. O sea, no le dio oportunidad a esas mentiras y engaños que estaban allí realmente haciendo fruto en la vida de Pablo. La convicción de Pablo fue férrea, Lo total. fue un cambio de uno y por todo. Ujú. Pablo no tenía la más mínima intención de mirar para atrás No. o regresar de donde había salido. Ujú. Pongámoslo en el día de hoy antes de leer el versículo de la conversión de Pablo. Mucha gente, Claro. el versículo está en Filipenses, Filipenses capítulo 1, octavo.
mucha gente hoy en día, yo voy a la iglesia, gloria a Dios, Claro, Dios lo ¿qué bendiga, pasa? Tabito, Ujú. hermano mío, Dios lo bendiga, gloria a Dios. La muchacha está muy bonita. Ya desviaste, ya. Ya, desviaste. ya, Claro. hasta Sí. ahí llegó, Sí. hasta ahí llegó porque ya le hemos hablado muchas veces en este programa. ¿Dónde entró? Ujú. Aquí. En la mente. Dejó que la visión Ujú. le contaminara la mente, ya la deseó aquí, ya mismo, allá está, Claro. allá está. Entonces quiso regresarse, Ujú. Pablo no quiso No, regresarse. para nada. Y ahí dice Filipenses 1, versículos 15 al 17, Tao. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Pablo sabía la convicción de él. Pablo estaba convencido. Pablo sabía que había unos que predicaban el evangelio y había otros que no. Sí. Él lo sabía. Claro. Hoy es diferente, Tao. No, Hoy es lo para nada, mismo. igual, Hoy es lo mismo. Hoy anda gente por ahí predicando un evangelio que uno no sabe ni qué evangelio es. en competencia, en contradicciones. Un evangelio que hasta le han puesto apellido. El evangelio de la prosperidad uno, el evangelio del todo lo puedo otro, el evangelio de que Jesús todo lo De la perdona. superfe. No, no le digo, ya le pusieron apellido al evangelio. Sí. Y Pablo aquí, en su convicción, dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Ujú. A la verdad lo predican por eso. Sí. Pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor. Pablo tenía la convicción puesta en el amor a Cristo. Para Pablo, el vivir era Cristo. Él lo dijo. Claro. Para Pablo el vivir era Cristo. No había Ujú. otra cosa diferente para Pablo vivir. A Pablo no lo movían. Por eso en cierto momento por ahí cuando le hablan a Pablo, no, si usted quiere casarse, si usted puede casarse solo, ¿qué solo? Yo me puedo casar solo, pues no cásese. Sí. Pero Pablo decidió casarse solo. Sí. Total. ¿Por qué? Porque tenía su convicción puesta en Cristo Ujú. Jesús. Y entonces la convicción de Pablo era el amor, ese amor a Jesús, ese amor a las almas, ese amor a predicar el evangelio. Y hoy en día, ¿qué? Ujú. ¿Hasta dónde llega la convicción? No, yo no. Yo que lo voy a predicar a ese, no es como el de borracho. Es que va a cambiar. No, ya se puede marihuanero tirar en la Sí. calle. Yo que lo voy a predicar a ese. No, esa señora tan chismosa ahí me pega. Ya no queremos hacerlo. Queremos que lo hagan los otros. Ujú. Yo no, yo estoy desde la barrera. ¿Qué motivación tengo? Y eso no le impedía a Pablo mantenerse, formar, capacitar y delegar. Que esa es otra de las cosas que verdaderamente no se amilanó por lo que estaba viviendo, ni aún lo que estaban recibiendo de Pablo lo veían como las personas que, ay Dios mío, el cordero sacrificado, el Pablo sacrificado, sino que lo vean más bien como, o sea, como ese ensamble de fortalecerse en la fe, decir, wow. ¿Por qué? Porque no solamente lo estaba diciendo él por palabra, sino porque realmente, como tú decías, la vivencia del nuevo nacimiento que empezó a tener Pablo de ese mismo encuentro, realmente fue lo que le permitió a él saber dónde estaba puesta su confianza. Pablo, dentro de las cosas que él más, no digamos que le temía, sino que más pensaba, era el día que le tocara ir a predicar a Roma. Porque él tenía que ir a predicarle a los romanos, a los mismos romanos que él motivó. Pero ahora les tenía que llevar una palabra diferente a la que él les había dado. O sea, ahora tenían que ver a Pablo no como Saulo, sino como Pablo. Sí. Entonces, eso era una cosa, fue algo duro para Pablo. Porque tenía que ir, pues él sabía que tenía que ir, y fue. Claro. Y fue y le predicó a Roma, le predicó a los romanos. Entonces, Pablo, la convicción más grande de Pablo era predicar el evangelio. Amén. Pero nosotros no queremos. Y predicar el evangelio no solo significa para hacer una plaza pública o para hacer un Y púlpito. recitar palabra No. por palabra. Usted puede predicar el evangelio en el trabajo de una manera
tan clara que hay gente que queda impactada aún sin ni siquiera usted haber abierto la Biblia. Porque el Espíritu Santo de Dios lo llena a uno de tal manera que llega a esa persona queda como, ¿qué pasó? ¿Y este qué me hizo? Hay algo que se está moviendo en mí que me está permitiendo. Esa tiene que ser la convicción de nosotros, Claro. donde nos paremos, donde estemos, compartir de eso que nos transformó nuestra vida. Claro. Por eso volvemos al principio. La conversión de nosotros tiene que ser la principal motivación para poder tener una gran convicción de predicar el Evangelio. Porque si no, no lo vamos a hacer, Tavo. Y les voy a compartir lo otro que dice Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Y en todo y por todo estoy enseñado. Así que para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa era la convicción de Pablo. Que él todo lo podía, que él podía vivir pobre, podía vivir rico, podía vivir arrastrado, podía vivir en la gloria, no le importaba eso. ¿Por qué? Por lo último que él dice ahí, porque él todo lo podía en Cristo que lo fortalecía. Sí. Hay algo, Freddy, que realmente, fíjate lo que dice Filipenses, la que estamos leyendo, pero el versículo 12 al 14 del capítulo 1, donde dice, quiero que sepáis, dice Pablo, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patente en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Eso era. Pablo vivía, su convicción era predicar ese evangelio de todas las maneras posibles. ¿Cuál era la pasión? Esa era la pasión. La pasión. Esa era la pasión. Yo le decía a alguien una vez, yo me meto a algo y yo me meto con pasión, pero si yo no me voy a meter con alguien que no tenga pasión. Tiene que tener pasión en lo que haga. Claro. Usted se va a meter a un trabajo, tiene que meterle pasión a su trabajo. Sí, por supuesto. Usted no va a ir a hacer un trabajo ahí como, vamos a ver si sale, si no. No, es con pasión. Claro. Lo mismo es la relación con el Señor, es con pasión. Si usted no se mete con pasión, va a llegar el momento en que te va a afligir las emociones, te va a sacudir, porque va a llegar el momento de ese sacudón, de ese torbellino. Y ahora vamos a hacer el cambio de frente. Ese era Pablo. Ahora vamos a hacerlo nosotros. ¿En nosotros qué? ¿Cuál es nuestra convicción? ¿Cuál tiene que ser nuestra convicción? Estamos mirando primero la de Pablo para que miremos. Eso nos va a dar pie para saber cuál tiene que ser nuestra convicción. Claro. ¿Cuál tiene que ser nuestra convicción? Es que nosotros representamos a Cristo aquí en la tierra. Ya no está Pablo. Somos embajadores. Ya somos nosotros. Y si Pablo lo hizo, ¿por qué nosotros no? O sea, como decía ahí, pues, o sea, que él está siendo como ese ejemplo garante de que si él lo pudo en Cristo, como decía Filipenses 4:13, nosotros también, pues, podemos hacerlo. Y esa convicción es que nosotros pasamos por tantas tribulaciones, por tantas aflicciones, por tantas caídas, para poder ser ejemplo para otro y demostrarle a otro, así como Pablo lo hacía, de que todo se puede en Cristo, que nos fortalece. Esa tiene que ser nuestra convicción. Que nuestras tribulaciones, nuestras caídas, nuestros problemas, todo lo que hemos tenido, no se compara. Lo hemos superado y lo vamos a llevar a otra generación y otra generación para que entiendan que Cristo es el que puede hacer las cosas. Claro. No hay otro. Esa es la convicción de Pablo y esa debe ser la convicción de nosotros. Entonces vamos en la segunda de lo que es la motivación de Pablo que tuvo. Ahora vamos a la tercera, David. Confianza. Pablo tenía confianza. A ciega. Pablo tenía una confianza enorme. Enorme tenía Pablo una confianza. Y vamos a leer, Tavo, en Romanos 8. Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39. Para que ustedes vean la confianza que tenía Pablo. Esto que vamos a leer es la confianza que tenía Pablo.
35 al 39 está. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa era la confianza de Pablo. Qué ¿Cómo le parece? fortaleza. ¿Cómo le parece la confianza de Pablo? Si nosotros tuviéramos siquiera una mínima parte de confianza, pues nosotros llega la enfermedad y ya nos morimos, ya no queremos saber nada. Llega la crisis, una enfermedad, un cáncer y ya Cristo nos abandonó. Aquí pasó todo lo peor. La confianza de Pablo empieza haciendo una pregunta: ¿qué nos va a separar de la? ¿Qué nos va a separar? Esa es la pregunta que hace Pablo. Sí. Así empieza la confianza de Pablo. ¿Qué nos va a separar? ¿Qué me va a separar a mí? Esto es lo que voy a vivir. ¿Qué me dejaron mis padres? ¿Qué me robaron? ¿Que no tengo que comer? ¿Qué me va a separar? Sí. Pero hoy en día en este evangelio light que nos están predicando, en este evangelio light que nos están predicando en muchas partes, a nosotros no, gracias a Dios, porque para la gloria y honra del Señor recibimos, hemos sabido recibir buen evangelio. Y que eso es lo que nos mantiene prácticamente. Eso es lo que mantiene lo que nosotros somos, la esencia que es en Cristo. Así a muchos les moleste, porque cuando uno no va con la corriente del mundo, entonces uno se pone en contra de ellos. Pero yo prefiero estar en contra del mundo que en contra de Jesús. Claro, esa voluntad, por supuesto. Entonces Pablo dice: ¿qué nos va a separar? Dígame, ¿qué lo separa a usted del amor de Cristo? ¿Sabe qué lo separa a usted del amor de Cristo? Lo que usted quiera que lo separe. Si usted hoy, mañana se levanta y su esposa está, mejor dicho, se levantó con el pie que no era, y eso lo va a separar a usted del amor de Cristo. No, usted ore. Bendito de Dios, Santo Padre. Calma a esta mujer para ver qué es lo que pasa. Todo a los pies de Cristo. Todo a los pies de Cristo. Pablo está diciendo eso. ¿Por qué? Porque Pablo, aún después de en este mismo pasaje, dice: ni la vida, ni la muerte, ni nada. Comienza a hacer una buena lista de todo lo que prácticamente vamos a vivir. Pablo tenía una confianza tan grande que él sabía que aunque se cayera, lo apedrearan, lo aporrearan, lo encarcelaran, lo picaran serpientes, lo que fuera. Claro. Él tenía esa confianza tan clara que lo más importante era Jesús. Él no tenía otro fin. Él no veía otro camino. Pablo no tenía un plan B. Pablo no era los que, bueno, si no funciona el evangelio, yo me voy para Roma. Ya tengo amigos. Claro. Yo tengo amigos en Roma, ya me quedó un tipo allá. Mandarle un mensajito para ver qué tal si me pueden recibir. Le voy a decir a Gamaliel a ver si me abre por allá las puertas y hay un contacto por allá. No. Que las cosas un poquito son más tolerantes, las ya personas que están allá. Me ahorro que me estén apedreando y diciendo cosas aquí, lo que necesidad tengo esto, pues claro. Que yo, que es que Pablo no dijo eso. A esto no fui llamado yo. No, Pablo no dijo eso. Pablo dijo que hasta lo último, y hasta lo último. Ni muerte, ni tribulación, ni principado, ni potestad. Nada lo separó del amor de Cristo. Ya no lo vamos a encontrar. Prepárese, cuando nos vamos a la eternidad nos vamos a encontrar con Pablo. Claro. Ese mismo Pablo que nos habla de la escritura, no lo vamos a encontrar. Claro. ¿Por qué? Porque se mantuvo, porque supo levantarse de cada tribulación, de cada que le pegaban, de cada que le pasaba una cosa difícil. Pablo se levantaba. Pues no era así que iba a la cárcel y en la cárcel alababa, predicaba, mandaba cartas, animaba desde la cárcel a los que estaban afuera. Un preso animando a los que estaban afuera. ¿Cuándo, pues? ¿Cuándo? Sí. Totalmente. O sea, él había cambiado todo ese chip. Esa era su mentalidad. Pero esa la cambió Jesús. Y él la aceptó. Entonces nosotros aceptamos a Cristo, lo cambiamos por un ratico, lo soltamos. Si no va bien, volvemos y lo cogemos. Si nos va mal, volvemos a soltar. Y así nos pasamos en una ambivalencia, para un lado y para el otro. No es el resultado. No. Es la confianza. La confianza que tenía. Y ahora vamos a lo otro, a nosotros.
la confianza de nosotros tiene que ser que nada nos puede separar del amor de Dios. Vean, uno acá en este país, vamos a colocarlo en este país para los que no están acá. Uno acá sería muy fácil, y Tavo y yo lo hemos hablado, de alejarse de Jesús. Eso es lo más fácil en este país. O dejarse ir por vertientes que no son. A predicar un evangelio que no es. A convertirse en uno más de lo que el mundo quiere. Pero cuando uno verdaderamente tiene la confianza en Dios, usted no se quiere separar de Él. Y cuando usted no se quiere separar de Él, usted no quiere hacer nada que vaya en contra de Él. Y cuando alguien le hace algo en contra que a usted le duele, usted se aflige. Nosotros nos afligimos. Lloraremos. Nos dará rabia. Pero no pasa de un día. No pasa de un día. Para levantarnos, sacudirnos, y aquí vamos. ¿Que nos tocó volver a empezar? Volver a empezar. Porque el que nos va a ayudar a seguir adelante se llama Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos que tener eso, de levantarnos de nuestras tribulaciones. Saber que Dios está con nosotros para levantarnos. Esa tiene que ser nuestra confianza. No nos vamos a levantar por nuestra confianza, sino por la de Él. Él es el que nos va a levantar. Por nosotros nos estamos durmiendo, acostados. No, que todo llegue. Ya no puedo, no me quiero levantar, y la cobija ahí se queda, en verdad. Ahí se queda. Estático. Ahí se queda, Tavo. Por nosotros ahí se queda. Y mira lo que dice Tavo, búscate ahí Hebreos 13, para que veamos que no es con base a nuestra confianza. Nos tenemos que levantar es con base en la confianza de Cristo Jesús. Amén. Hebreos 13, versículos 5 y 6. Sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. ¿Está bien? ¿Quién lo va a levantar? Señor, ¿En quién está la confianza? Señor. Usted no confía en el vecino, no confía en mí, no confía en el hombre, usted confía en Dios. Él lo va a levantar. Él lo va a levantar. Él está diciendo ahí, sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos en lo que tenéis, porque Él dijo, no te desampararé. El Señor no nos va a desamparar. Claro. Estoy confiado. Claro, si Él dijo que no me va a desamparar, ¿yo por qué tengo que tener desconfianza? Yo estoy confiado. Yo voy en el carro que es. Oiga, le pueden chuzar las llantas, pues yo voy para el cielo. Yo voy derecho para el cielo, yo voy en el carro ahí. Eso fue la voluntad. Eso es lo que Él dijo. Claro. Y él no va a mentir. No. Él dijo que no nos desamparará. No te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Esa es nuestra confianza. Sí. La confianza no es en lo que usted tenga en el bolsillo. La confianza no es en la inteligencia suya. Sí. La confianza no es en lo que tenga ya metido en el banco. Esa no es la confianza. La confianza es en Cristo. Si usted no tiene la confianza en Cristo, está, como decían en Colombia, había un banco que se llama La Vivienda. Está en el lugar equivocado. Y la confianza no está en Cristo. Depositando en algo que realmente no. Está en el lugar equivocado. Está en el lugar equivocado. Que nosotros tenemos que tener nuestra confianza puesta en Él. En Él, solo en Él. Nada más que en Él. Claro. Y eso nos va a ayudar a mantenernos. ¿Cuál es, una pregunta, Tao, cuál es nuestra para levantar, cuál es nuestra motivación para levantarnos cuando caemos? ¿Cuál tiene que ser nuestra motivación para levantarnos? Sí, es saber, como hemos dicho recurrentemente desde el principio, pues, o sea, es saber que es Cristo en nosotros y no somos nosotros. Pero es una cosa muy importante cuando se lo permitimos, ¿ves? Aún en medio de esa caída o aún en medio de ese lugar donde estamos quizás derribados, pero es necesario inmediatamente no permitirle que el sol se ponga sobre vuestra cabeza, sino que inmediatamente, o sea, tiene que ser instantáneo eso, para levantarnos y decir, Señor, aquí estamos, ¿verdad? Tú eres nuestra fortaleza y en ti, como decía Pablo en Filipenses, todo lo vamos a poder.
Porque una de las cosas que Dios quiere que nosotros desarrollamos fuerza muscular, espiritualmente hablando, es en esa, en la fortaleza. Mucha gente pone su motivación en el dinero, en los hijos, en la esposa, Sí. en la novia, en el trabajo. Ujú. Y ahí no. Sí, Los hijos van a crecer y se van. claro. El Son dinero se va a pasajeros. acabar. La esposa se va a morir. Ujú. Y entonces el día que muere se acaba mi motivación. Hasta ahí llegó. No, la motivación de nosotros tiene que ser Cristo Jesús. Esa tiene que ser nuestra mayor motivación y nuestra mayor confianza, que era la que estamos hablando. Ujú. Vamos a la cuarta. La valentía. Pablo fue una persona, un hombre valiente y Total. bien valiente. Total. Vamos a leer, Tavo, 2 Corintios capítulo 5 y vamos a mirar la valentía que tenía Pablo y que tuvo Pablo Ujú. para poder afrontar tantas cosas que se le vinieron, tantos problemas, dificultades, todo. 2 Corintios 5, capítulo 5, versículos 5 al 7, Tavo. Mas el que no hizo para esto, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estemos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Hay una palabra que me gusta mucho acá en esto. Quien nos ha dado las arras del Espíritu. Un sello. Pablo fue valiente porque esas arras las Claro. mantuvo siempre. Ujú. Pablo mantenía eso tan fuerte que Pablo no se dejaba debilitar Claro. por nada ni por nadie. Sí. Pablo fue un valiente, valiente. Claro. Y hoy en día conozco gente valiente, Ujú. pero también conozco gente que fue valiente que hoy ya no es valiente. Sí. Hágame esa pues. Ujú. ¿Usted cómo fue valiente para afrontar unas cosas y ya no es valiente para otras? Viene siendo como el caso de Elías. Como el profeta, Ajá. exacto. Va y mata 800 profetas de Baal Y se atrevió y viene esta señora y le dice que lo va a matar y va y se esconde. y le mandó un emisario. No es que se Ella ella no le dijo de personalmente, frente, no. ¿no? Y él salió a esconderse. Imagínate. Y así hay gente Sí. que fueron valientes en el Evangelio en Cristo Ujú. y hoy ya no son valientes. Se dejaron ganar por este mundo. Claro. Es simple. Sí. No les ganó nadie más, les ganó este mundo. Sí. La valentía de Pablo era por eso, porque tenía, se quedó con Ese eso, sello, las arras. esas arras. Él sabía, y Ujú. nosotros, el Señor Jesús, cuando llegamos a su vida, cuando le entregamos la vida, esas arras nos fueron dadas a nosotros, ¿sabes? Claro que sí. Nos fueron dadas esas arras a nosotros. Con esas mismas arras, nosotros nos tenemos que mantener firmes. Claro. Nosotros nos tenemos que mantener firmes, tenemos que pelear, Claro. la buena batalla de la fe. Pero no. Me dijeron feo. Ay, ya, yo no quiero. No me saludaron, No me saluda. Ay, no, yo me voy a no me morir. llamaron. Señor, ven por mí, déjame yo para que. Chavo. Sí. No, hombre. No podemos llegar a eso. No podemos llegar a eso. No podemos olvidarnos que somos valientes. Claro. Ese fue Pablo. Valiente. Valiente totalmente. Y ahora hagamos el cambio a nosotros, que ya lo dijimos. ¿Cuál tiene que ser la valentía de nosotros? Que la presencia del Espíritu Santo Ujú. mora. Claro. Mora en mí. Claro. Ya con eso estoy. Suficiente. Para mí me han dicho que la presencia del Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en mí. No, hombre, yo voy fresco, una lechuga, voy por donde voy. Siempre y cuando esté haciendo las cosas de Dios. Tampoco es que me vaya a ir a robar, pues, y que porque tengo voy con el Espíritu Santo y voy a robar y voy a ganar. No, no, no. Es porque voy haciendo las cosas bien. ¿Pero por qué? Porque La mora en voluntad. mí. Mora en mí. Eso a mí me hace valiente. A mí no me hace valiente tomarme un litro de aguardiente. A mí no me hace valiente tener 3 o 4 mujeres. A mí no me hace valiente ser millonario. Eso no me da valiente. Ese no es el valor No. en el cual Dios da llamado. Dios da valor en otras cosas, no en Ujú. esas. El Señor Jesús da valor en otras cosas, no en esas. Claro. En esa no hay valor. El valor está en mantenerse y permanecer y levantarse y seguir, creerle todos los días de la vida al Señor Jesús. Ahí está el valor. Ahí somos valientes. Ujú. Valiente no es ir a pelear y darme en la cara y que me revienten y sacarle sangre a otro. No. Eso es tontería. Valentía es permanecer aun cuando se venga todo.
Freddy, Tavo, vamos a ir allí. Mira, un billetico, vamos a hacerlo. Oigan a este, siga un camino mijo. Pero mira que es fácil, siga un camino. Yo prefiero lo mío que hágale. Eso es valentía. Decirle no. Decirle no a lo que tengo que decirle que no. Eso es valentía. Pero cuando yo a todo le digo sí. No, es que yo me dejo llevar, es que yo no. Es que yo soy así. Sí. Y hay gente que no aprende a decir que no, a todo le dice que sí. Y por eso se meten en problemas. Claro. No se definen. Claro. No tienen criterio en Cristo, no tienen carácter en Cristo. Ese es el carácter de Cristo, aprender a decir no cuando tengo que decir que no. Entonces, eso nos hace valentía. Esa tiene que ser la base de nuestra valentía. Y vamos a la quinta y última de Pablo, Tavo, y era su compromiso. Pablo era un hombre comprometido. Por la causa de Dios. El compromiso a Pablo lo hizo levantarse las veces que te tuvo que levantar. Era ese compromiso. Uno puede estar enfermo, y si usted tiene compromiso con alguien, dirá, claro, usted va y se levanta. Y puede estar maluco allá. Vine, estoy indispuesto, pero vine porque tengo compromiso. Ese es el compromiso. Entonces vamos a leer, Tavo, para lo del compromiso en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículos 14 al 16. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Está bien, se lo decía ahorita. El que decía, ¿qué pensaba Pablo cuando iba para Roma? A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Soy deudor. Él no dijo soy mejor. No. Yo soy deudor. ¿Por qué él se consideraba deudor? Porque tenía que ir a predicarles, tenía que ir a llevarles. Él les debía la palabra de salvación. Y eso era por eso él se consideraba deudor. Porque yo les tengo que llevar a ustedes esta palabra de salvación. Yo no me puedo quedar con ella. Ese era el compromiso de Pablo. ¿Cómo sería el compromiso de él? Que se consideraba deudor. Deudor por no haber llevado. ¿Cuántos de nosotros nos consideramos deudores por no predicar el evangelio? En el lugar donde Dios nos sacó. ¿Cuántos de nosotros? Más bien escapamos, huimos. Pablo no. Pablo fue y lo afrontó. Ese compromiso que él tenía verdaderamente. Yo por eso le doy gracias a Dios que me hace amar a los locos. Por eso le digo, yo por eso, hermano, hasta el día que Cristo venga por la iglesia, o si me voy antes, pues me voy antes, voy a querer y voy a llevar una palabra a la gente. Claro. Estoy en deuda con ellos. Estoy en deuda. ¿Por qué? Porque Pablo estaba en deuda con ellos, porque Pablo ya había salido. Porque él estaba en deuda, porque él sabía que ellos están haciendo las cosas mal. Claro. Y una de las maneras de que él pudiese ser luz en esas tinieblas era así. Era ahí, y él le dice, así que en cuanto a mí, dice Pablo, pronto estoy a anunciarlos el evangelio, también a vosotros que estáis en deuda. O sea, en cuanto a mí, espérenme ahí, que ya voy, pero que voy. Claro. Esa es mi deuda con ustedes. Hoy en día la gente no tiene deuda. Yo ya salí. Ay, no, él verá qué hace. ¿Cómo? No, señor. ¿Cómo hay que él verá qué hace? Es que su deber, su compromiso es ir usted a llevarle las buenas nuevas del evangelio, porque usted fue salvado por gracia. Usted no pagó. Hablamos hace días en programas anteriores de la gracia. Usted no pagó. Nada. Fue gratis. Usted no se lo merecía. Ahora tenemos entonces una deuda mayor todavía. Total, él nos regala para que nosotros vamos a dar, porque por gracia fuiste salvo, por lo mismo vamos a dar. Pero no se nos olvida. Se nos olvida. No, yo predico con el grupito acá nomás, los hermanos de la iglesia, ya. Gloria, y muy bueno, muy sabroso, yo no voy a decir que no. Y los de donde usted salió, ¿cuándo pues? Aquí está el ejemplo de compromiso de Pablo. No le estamos diciendo por ir en contra de nada, es lo que la escritura nos dice. Y no fue en la mejor forma que él pudo haber pensado ir, sino se presentó a Roma obviamente bajo una condena, y obviamente es allí donde te ha dado la oportunidad a Dios de hablarle de Jesús. Y vea lo que dice después: porque no me avergüenzo del evangelio. Aleluya. ¿Cuántos hoy en día les da vergüenza del evangelio? Usted es cristiano. Yo
yo sigo, yo amo a Cristo. Sí. No soy religioso. Yo creo en Dios. Ujú. Da pena, da vergüenza. Sí. Cuando llega al sitio donde estaba, ¡ey! Es que te lavaron el cerebro, sos cristiano. No, nada, no. Ya estoy yendo allá porque Una de todo oportunidad. hay Sí. buena gente ahí al pastor, caravana mía, pero no. Ojo, Pablo está diciendo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, judío primeramente y también el griego. Ese es el compromiso de Pablo. Ese compromiso es levantar a Pablo tantas veces. Ujú. ¿Y cuál es el compromiso de nosotros? El compromiso, si nosotros tenemos compromiso con el Señor, es ese mismo. Mantener. Llevar las buenas nuevas del evangelio a todo aquel que sabemos que lo necesita. Y nosotros sabemos que lo Claro. necesita. Que nos hagamos los locos, otra Ujú. cosa. Que nos Pero dé es pereza, es necesario. otra cosa. Sí. Buscamos la excusa, Exacto. justificaciones. Pero nosotros sabemos que necesita el Ujú. evangelio. Nuestro compromiso, primeramente con Dios, Claro. es ir a predicar el evangelio. Amar al prójimo. Porque cuando usted va y predica, usted está amando al otro. Ujú. ¿Por qué lo está amando? Porque usted quiere que es salvo. Usted no quiere que pierda. Claro, O usted quiere que alguno le pierda, no. Usted quiere que salve. Usted va a predicar. claro. Vaya el evangelio. Vuelvo y le digo, a veces para predicar no necesita ni la Biblia. Ujú. Somos cartas leíbles, decía Pablo. Sí. Si somos cartas leíbles, vamos y prediquemos. Y con la sola presencia, llenos del Espíritu Santo, habrá gente que también. Claro. Y les va a interesar y ahí van a ir teniendo. Pero somos nosotros los que tenemos que tener ese compromiso. La responsabilidad. Levantarnos no es en nuestras propias fuerzas, Ujú. sino en las Porque fuerzas, vamos a perecer. sino en las fuerzas del Señor. Y para tener esas fuerzas del Señor, tenemos que mantenernos de día y de noche, sabiendo que el que nos levanta es Él. Claro. Si usted cree que usted solo se levanta, Ujú. permítame servir de pitonizo Ujú. y decirle que así no es. Solo es con el poder del Señor Jesús que nosotros vamos a podernos levantar ante cualquier caída que tengamos. Claro. Póngase como le ponga. Ahí les pongo el ejemplo de mi amigo Gustavo. Si quieren creer, porque dirán que no, que eso fue Pablo. Yo conozco otro aquí que de tribulación en tribulación y fue seguida como a Job. Piqui, 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 piqui. Y véalo acá. Yo no lo veo por ahí en otra parte haciendo lo que no es. Y si usted pregunta en esta ciudad, le tienen admiración por eso, Mm. por lo que el Señor Jesús ha hecho en su vida. Sí. O es mentira. Sí. Entonces Es uno, recíproco, ¿verdad? uno tiene que Sí, un mantener. fundamento en que obviamente uno lo ha dejado porque es una huella, porque por eso pues estamos claros a lo que Dios nos ha llamado, pues. Es bueno que a uno lo recuerde, Tavo, Eso. cuando no esté, por lo que usted dejó. Ujú. No, es que ese Gustavo, un alma de Dios. ¿Le acordás de esa prédica? ¿Te acordás cuando? No, y cuando me dijo esto. A que lo recuerden a uno. No, Gustavo, el ladrón. Entra a la casa y lleva las ollas. No. Ay, Dios no libre, ¿verdad? Es mejor que lo recuerden a uno por todas las cosas buenas que el Claro, Señor le claro. permitió hacer. Sí. Poco, pero sabemos que ha sido un efectivo donde realmente. Donde sea que esté. Porque ese es el llamado, o sea, Dios dice a uno lo llamó que a abonar, a otro a regar, a otro a sembrar, pero el resultado y el crecimiento lo va a hacer Dios. Es de él y solo de Sí. él. Entonces, levantarnos. Nos podemos caer, sí, pero nos tenemos que levantar. Amén. Nos tenemos que levantar. Y la No hay manera de otra. levantarnos es en Cristo Jesús. Esto es una palabra de ánimo, es una palabra Sí. fresca que nos ayuda a saber, por decirlo la comparación con Pablo, para que se compare con usted y para que usted vea y veamos qué es lo que tenemos que hacer día a día para mantenernos de pie Claro. en ese momento. Vamos a orar, Tabito, para Qué despedir el bendición. programa. Sí, es una bendición en verdad. Dar buenos resultados. Ah, y en Amén. Cristo es mejor todavía. Amén. Padre nuestro, Gracias, Señor. soberano Dios, gracias Cristo amado, porque verdaderamente hay un fundamento que es sólido, Señor. Ese fundamento que tú lo estableciste en la vida de los profetas, de los apóstoles y también en nosotros, Señor, que a través
del testimonio de ellos que está plasmado en las Escrituras, esto es lo que nos permite, Señor, a nosotros también, no en nuestra fuerza, como hemos dicho reiteradamente, sino en el poder del Espíritu. Por eso, Señor, como decía Pablo, tenemos las arras del Espíritu para ya no vivir conforme a los deseos y las pasiones de este mundo, sino conforme a los beneficios que Dios nos ha dado y nos ha preparado de antemano en el reino celestial. Gracias, Dios, porque tú nos ayudas a mantenernos sólidos y firmes para continuar anunciando tu palabra. Esa palabra que es poder y autoridad y que nunca, Señor, permite que nos avergoncemos de ella. Porque sabemos, Señor, que un día daremos cuenta por lo que tú nos permitiste vivir en esta tierra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Señor Jesús los bendiga, los guarde, los proteja. Cuando uno escucha palabras como estas, uno queda como animado. Son palabras que no lo desaniman, sino que lo motivan a Reacción. uno. Lo motivan a uno. Claro. Entonces espero que eso mismo haya sucedido en ustedes, que el Señor Jesús los bendiga, los guarde. Si Dios no ha venido, la semana entrante nos vemos con otra porción y otra enseñanza que nos regala el Señor acá en Conexión Jesús. Un abrazo para ustedes, Dios los bendiga. Bendiciones.